que hay acá, en este balance de masa. Se requieren 2.500 kilogramos de una solución que contiene 12% en peso de metanol en agua. Se cuenta con dos corrientes. La primera corriente tiene 5% en peso de metanol en agua y la segunda corriente 25% de peso de metanol en agua. ¿Ya? Cuando ustedes se enfrentan a estos ejercicios que son de balances, lo primero que debe hacer es plantear el sistema. Entonces, ¿qué tenemos claro de acá? Que tenemos dos corrientes de entrada, ¿cierto? Que nos van a dar una mezcla final, ¿cierto? Que tiene determinadas características. ¿Y qué sabemos? Sabemos solamente que necesitamos preparar, o sea, en la parte final de este sistema, vamos a tener 2.500 kilogramos de una solución, 12% en peso de metanol en agua, ¿ya? Entonces, acá se ve un poco la imagen, ya la habrán podido observar. El sistema lo plantearíamos de esta forma. Primero, tendríamos que ordenar los datos, ¿cierto? Lo único que sabemos, como los tres datos, es acá. Tenemos 2.500 kilogramos de esta solución y los porcentajes de metanol y de agua. Recuerden que para efectos de estos balances, nosotros los porcentajes los vamos a tratar en valores de 0 a 1. ¿Ya? Y luego tenemos que completar este sistema, pero lo que no sabemos es cuánto aporta cada uno porque tienen diferente peso, ¿cierto?, de metanol en agua. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Entienden cómo se plantearía este sistema si yo les doy otros porcentajes, otros valores? Sí, profe. Sí, ya, súper. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es netamente hacer un balance ya matemático. Acá la verdad es que operaciones unitarias está súper ligado a estos cálculos, esto es algo súper, mucho más leve, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a hacer equivalencias para poder llegar a estos valores. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que ir explicando paso a paso, lo primero que usted debe hacer cuando lee el enunciado es plantear el sistema, que es esto de acá. Visualmente también le va a ayudar. Pero luego tenemos que empezar a ver las ecuaciones, ¿cierto? ¿Cómo vamos a plantear ecuaciones de este sistema? ¿Cuál va a ser la idea de esto? Yo les voy a explicar el ejercicio. A mí me interesa que ustedes les quede claro cómo se va desarrollando y luego usted va a tener que hacer el cálculo. ¿Ya? Ahí me puede preguntar por mail, etcétera, pero al menos este tipo de ejercicio yo lo evalúo en la prueba. ¿Ya? Entonces ahí, por favor, ojo con este ejercicio de balance de masa. Entonces, lo primero planteamos el sistema, dos corrientes de entrada, una corriente de salida que conocemos completamente, porque aquí estamos pensando en qué vamos a usar de cada una de estas dos en pos de lo que queremos lograr, y el balance global, aquí es metanol, el balance global va a ser muy fácil, ¿cierto? Que A más B va a ser igual a esta corriente que sale, que serían los 2.500 kilogramos. Pero luego vamos a hacer balances de cada uno de los componentes de estas corrientes, ¿ya? Y lo vamos a hacer desde la parte del metanol y, por otro lado, de la parte en agua. ¿Ya? Entonces planteamos el sistema, hacemos un balance global y luego nos vamos a los balances por componente. Vaya apuntando ahí esas ideas. Entonces, si se fija, aquí tengo... Si se fija, tenemos un balance de metanol, es decir, este balance global ahora lo hacemos usando los porcentajes que conocemos de metanol y por otro lado hacemos el balance del agua. ¿Ya? Entonces ahí cada uno de estos factores va a ir multiplicado, ¿cierto? Por esta expresión porcentual del metanol y por otro lado del agua. Por lo tanto,
Luego de eso, si estamos trabajando con ecuaciones, ¿qué tendríamos que hacer acá, ya que tenemos todas estas expresiones? Un sistema de ecuaciones, profe, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Exacto, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, cuando ya tenemos nuestras ecuaciones claras, podemos hacer en pos de cualquiera de las dos, ¿cierto? Los valores del agua vienen de acá, de cuando uno plantea el sistema, Yanis, porque aquí están los porcentajes. Si es 5% de peso de metanol en agua, tenemos el 0,05 y el resto va a ser agua, porque es metanol en agua, en ambos casos. Entonces se saca por diferencia. Y lo mismo acá, y lo mismo aquí. Ya, súper. Entonces planteamos esta ecuación y como decía, ¿cierto? Hacemos un sistema de ecuaciones finalmente, pero tenemos un balance global. Y sobre ese balance global nosotros vamos a reemplazar esto para poder llegar a los valores de cada uno. ¿Ya? Entonces yo lo podría hacer tanto como desde el agua o desde el metanol, ahí es elección suya, ¿cierto? Pero yo voy a empezar a reemplazar. Esa es va a ser la diferencia, porque yo puedo despejar para quedar con una variable, esto es una cosa de matemáticas, ¿cierto? De desarrollo de ecuaciones, voy a despejar de este balance global y luego voy a reemplazar con las expresiones que yo hice. Y de esa forma uno llega a los valores que aportan cada uno. Chicos, ustedes solucionan cualquier problema de balance de masas cuando estamos hablando de este tipo de ejercicio, ¿ya? Si tuviéramos que resumir, ¿cierto? Necesitamos primero leer el enunciado para saber qué nos están pidiendo, porque acá podrían darme, por ejemplo, una corriente de entrada, ¿cierto? Con todos los datos y yo tener que calcular el resto. Pero ver qué me entregan, plantear el sistema, así que puede hacer un dibujo que le deja bastante clarito todo, y luego plantear las ecuaciones, las expresiones de las ecuaciones por componente, y hacer el trabajo matemático, ¿cierto?, para reemplazar cada una de estas ecuaciones. Entonces, acá, ¿qué pasó? Que desde el balance global, nosotros despejamos una de las dos corrientes y en pos de eso nosotros tomamos un balance y reemplazamos, ¿cierto? Por eso acá, si yo despejo A, me queda 2.500 kilogramos menos B, y en el balance de metanol, por ejemplo, que yo tenía desarrollado, reemplacé A. Entonces, acá en vez de ir A por 0,05, va 2.500 menos B por 0,05. Y con eso, usted va a poder desarrollar esto y va a poder desarrollar el sistema de ecuación y llegar a saber cuánto de cada una de las corrientes necesita para poder obtener estos 2.500 kilogramos con las proporciones de metanol en agua correspondientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Cuando yo le suba la clase, después va a revisar este ejercicio, yo voy a generar un buzón donde quienes lo desarrollen para efectos de estudio, porque al hacer esto ya tiene un ejercicio estudiado para la prueba, me va a poner los resultados de cada corriente. Por supuesto que en la prueba me importa el desarrollo, ¿cierto? Que queden ecuaciones planteadas, etcétera. Acá como ya está avanzado, usted solamente va a poner el resultado de cada uno. Entonces, a quien lo haga, va a comentarlo en el foro y yo le voy a responder. Entonces, todos estén atentos a la respuesta de los foros. Ya cuando haya uno que responda bien, ahí va a tener mi respuesta y a ustedes les va a quedar claro cuál es el valor. ¿Queda claro, chicos, más o menos cómo entender estos balances? ¿Cómo irlos desarrollando? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, lo primero es concentrado a hacer este planteamiento de sistema para luego no equivocarse en las ecuaciones. Entonces, los porcentajes son los que debemos tener claro. Ahí, cuando hablamos de cualquier solución que esté en agua,
y si está, por ejemplo, acá 12% de metanol en agua, es 0,12 de metanol, y para completar el 100% va a ser agua. De esa manera expresamos acá de 0 a 1 los porcentajes. Entonces, con esto, chicos, ya tenemos algo visto para efectos de la solemne. Un ejercicio sí en la solemne entra sí o sí, por lo tanto, a mí lo que me importa es que ustedes puedan hacer el desarrollo, escribirlo, y en la misma pregunta ustedes me puedan subir, no importa si es una foto, si tiene tiempo para escanear, súper bien, pero me importa ver cómo lo desarrollan. Entonces, a mí la verdad es que no importa si es hoja de cuaderno, si es una hoja de carta, etcétera, si es una foto, con que se vea clarito el desarrollo para mí es suficiente. Ya, entonces ahí yo les voy a subir luego y van a tener su balance para que lo revisen con más calma. Recuerden que esto se evalúa sí o sí en la solemne 1. Entonces, para comenzar y que no nos pille el tiempo, porque la prueba está planeada para las 10:30, vamos a conversar sobre 4 operaciones unitarias, y recuerden que nuestra prueba de salida hoy es de molienda y tamizado. Ya, entonces no son las 4 que entran, solo molienda y tamizado. Filtración lo vamos a ver brevemente, ¿cierto? Lo vamos a enfocar más en la parte de líquidos probablemente, y granulación tenemos una clase especial sobre eso. Ya la granulación da para hablar mucho más, requiere de otros equipamientos, por lo tanto vamos a hablar hoy de filtración y molienda y tamizado. Lo primero que hay que destacar que ninguna de estas operaciones unitarias va a ser propia de la industria farmacéutica, ¿cierto? Vamos a tener diferentes industrias donde, según la necesidad del tamaño de las partículas, nosotros vamos a desarrollar diferentes tipos de cada una de estas operaciones unitarias, ¿ya? Principalmente en la molienda, en el tamizado, o sea, eso se extrapola a muchas otras industrias, no solo la industria farmacéutica. Y para comenzar, vamos a hablar de la filtración. Acá hay varios conceptos importantes. Primero, ir comparando para poder aterrizar lo que ya sabemos, pero cuando hablamos de filtración, por supuesto que vamos a tener un universo de filtros para ir trabajando que están medidos en micrones, ¿ya? Hay micrómetros, está la M. Fíjense que el cabello humano tiene de diámetro 75 micrones, el ojo humano puede resolver tamaños de hasta 40, y podemos desarrollar, que eso es lo interesante de esta industria, que podemos desarrollar filtros, imagínense, de 0,2 para eliminar bacterias. Sabemos que con los virus es un trabajo pesado, ¿cierto? No se puede. Pero con bacterias, o sea, veamos el nivel de desarrollo que hay para crear estos filtros tan pequeños, ¿ya? De los conceptos importantes es que nosotros vamos a tener, imagínense un filtro como una membrana, ¿cierto? Imagínensela de forma vertical a ustedes, y va a haber una velocidad de flujo, o sea, ese filtro va a permitir que se mueva con cierta velocidad un gas, por ejemplo, o un líquido, depende, a través de un filtro. Y luego vamos a tener este otro concepto de acá, que va a medir el volumen total que puede pasar, porque acá son conceptos diferentes, uno es velocidad y el otro es volumen total, ¿ya? A través de un filtro. Por supuesto que cuando los filtros se hacen más pequeños, todos estos parámetros se modifican porque va a costar, ¿cierto? Va a costar más que esta mezcla pase. Por lo tanto, a medida que vamos disminuyendo el tamaño de los filtros, eso es algo que también se va a ir modificando. Si hablamos del filtro, obviamente el filtro va a retener componentes y eso va a hacer que se ensucie y que finalmente se termine bloqueando el paso, ¿ya? O sea, acá tenemos que ir analizando esas cosas. Si tenemos un filtro, el filtro va a permitir por un tiempo determinado dejar pasar ciertas sustancias, pero a medida que estas pasan hay otras que quedan retenidas. Y eso ensucia el filtro y por ende lo va a tapar.
Entonces va a haber una capacidad de ensuciamiento, ¿ya? Entonces, esas son las partículas que retiene antes de bloquearse. Esa es la capacidad de ensuciamiento. Nos conviene que sea aceptable esa capacidad, ¿cierto? Porque si no significa que se va a tapar o bloquear el paso fácilmente. ¿Ya? Entonces, ojalá se puedan retener muchas partículas hasta que después se vaya a tapar coloquialmente, ¿cierto? Y otras cosas también como la porosidad, el tamaño del poro, la presión diferencial o la caída de la presión, ya que tiene que ver con presión a ambos lados de los filtros, ¿cierto? Y porosidad y tamaño de poro relativo a estos espacios, ¿cierto? En las membranas o filtros, ¿ya? Esto también nos ayuda a nombrar los filtros. Entonces, de ahí tenemos varios elementos que derivan de esto. Tenemos en la industria farmacéutica, por supuesto, la filtración como una operación unitaria súper presente. Vamos a tener también en la industria de alimentos, en muy diverso, ¿cierto?, el uso de estos filtros, pero nos vamos a fijar siempre en las mismas cosas. Los tamaños de poro, la capacidad de ensuciamiento, que es una de las cosas más importantes, porque si yo continúo trabajando sin saber la capacidad de ensuciamiento de un filtro, finalmente no voy a estar haciendo el proceso de manera correcta. Y como yo siempre les digo, optimizar el tiempo en la industria farmacéutica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se van atrapando estas sustancias en estas membranas? Y una opción es el tamizado precisamente, pero por un impacto directo, es decir, yo acá tengo la membrana y por un movimiento yo hago que esto impacte directamente con los poros y puedan pasar, ¿cierto? Acá vemos que estas sustancias en amarillo no pasan este filtro, pero sí estas más pequeñitas. ¿Por qué el mecanismo de ensuciamiento es tan importante? Porque estas luego se van a acumular acá y no van a permitir el paso de las más pequeñas. Pero una generar un impacto directo que corresponde al tamizado. Otra forma también de hacer un mecanismo de atrapamiento tiene que ver con la inercia. La partícula se va a mover por características cierto inerciales y de esa forma en algún momento va, derivado de estos movimientos, a pasar por estas membranas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro mecanismo de atrapamiento de los filtros. Primero por un impacto directo y luego por la inercia de la misma molécula. O sea, no estoy haciendo el impacto yo. Y también va a poder generar un impacto difusional, ¿cierto? Por su propia difusión. Ya una partícula muy pequeña va a poder atravesar esto por su propia difusión. Entonces vemos que antes de eso hay algunos movimientos más o menos erráticos, similares al inercial, pero acá va a depender de la difusión. Y tenemos otro concepto también en estos mecanismos de atrapamiento que tiene que ver con la adsorción. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que a veces se confunde este concepto con la absorción. La absorción para nosotros en farmacocinética, ¿cierto?, tiene otro significado. ¿Qué significado tiene en farmacocinética la absorción? Con B. Lo que se demora el fármaco en llegar al torrente sanguíneo, si no me equivoco. Claro, o sea, su paso por membrana. Eso es lo primero, ¿cierto? Por eso tenemos algunas vías que pasan rápidamente, por ejemplo, la vía sublingual, donde está tan vascularizada que el proceso de absorción se realiza y se hace el efecto rápidamente. Muy bien. Por lo tanto, eso es una cosa, pero la absorción es algo más físico. Es solamente una unión que va a durar un determinado tiempo, pero no es una unión covalente, ¿ya? Es algo mucho más, es una unión física. La absorción hace un paso por membrana, entonces es algo mucho más complejo. Y acá va a depender esta absorción del número de partículas, de la tensión superficial, del pH, de la caída de presión.
todas esas cosas afectan finalmente a esta unión física. La absorción la vemos, por ejemplo, en las pastillas de carbón, ¿ya? Generan una absorción de alguna gente que en este caso puede estar causando ahí una molestia, pero nada más, ¿ya? Por lo tanto, hay que separar este proceso como algo solamente de una retención temporal, nada más que eso, ¿ya? Ahora, tenemos en este proceso de filtración, vamos a tener diversos tipos de filtros, ¿ya? Que van a ser o de membrana o van a ser de profundidad, que ya vamos a ver la diferencia, y hay otros tipos también de filtro. Pero me interesa que veamos cómo se ven a distancia. Los filtros de membrana, como los de acetato de celulosa, tienen este aspecto, ¿cierto? Vemos algunas partículas pequeñas, redondeadas, ¿cierto? Como resultado de la generación de este filtro. Pero fíjense los filtros de profundidad. Yo no sé si alguien toca guitarra acá, que habrá tenido alguna guitarra con la parte anterior, ¿cierto? De fibra de vidrio, que tiene este aspecto como de líneas, ¿cierto? De estas fibritas de vidrio que le da una textura característica a esta superficie. Y tiene este aspecto, o sea, usted lo observa y es de esa forma, como con estas líneas, un poco rugoso también, ¿cierto? Al tacto. Pero estos son filtros de profundidad, ya vamos a ver por qué de profundidad, porque no nos ofrecen solo una membrana. Van, como su nombre lo dice, dando varias capas y eso le da profundidad al filtro, ¿ya? Entonces, recordar que tenemos como ejemplo clásico, para que lo apunte, ejemplo clásico de filtro de membrana el acetato de celulosa y como filtro de profundidad la fibra de vidrio. ¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda? Estoy tratando de destacar como lo más importante de cada diapo. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ya. Muchas gracias. Ahí por el chat me pueden ir contando. Ya. Entonces siempre ir destacando acá en lo que nos tenemos que fijar. Hay diferentes formas por las cuales las moléculas pueden atravesar estos filtros y con ello, por supuesto, vamos a tener ejemplos clásicos. Acetato de celulosa y por otro lado la fibra de vidrio, que son visualmente muy diferentes. Usted lo podría diferenciar claramente. Entonces, los podemos clasificar también según la eficiencia que van a tener de retención, ya sea absoluta o nominal, donde, por supuesto, el absoluto retiene principalmente por tamizado y va a retener las partículas más grandes que el tamaño del poro, por supuesto. Y una eficiencia nominal donde las partículas serán parcialmente retenidas. Y la verdad es que aquí no nos da un efecto tan positivo, ¿cierto?, de retención, porque quisiéramos que fuera completo a lo que nos informan, ¿cierto? Es decir, moléculas más grandes del poro no van a pasar y listo. Pero cuando usamos filtro, de eficiencia nominal, generalmente va a ser para comparar los mismos filtros. No nos va a servir tanto para efectos ya de una producción acabada, ¿ya? Entonces, estos filtros de aquí, visualmente les va a quedar muy claro con esto. ¿Se fijan que son diferentes la composición del filtro? Por un lado, la de membrana, que nos otorga una retención absoluta, ¿ya? Donde hay partículas que van a quedar atrapadas acá, pero tiene baja capacidad de ensuciamiento. ¿Qué quiere decir? Que esto se va a tapar también rápidamente. En cambio, en la profundidad nos ofrece como estratos, como capas de filtro, ya que es igual lo que uno ve cuando tiene estos filtros de vidrio, que es poroso, que nos da la idea de niveles. Entonces, tenemos una retención que va a ser nominal, no nos da una retención absoluta, quedan partículas atrapadas en todo el ancho, ¿cierto?, del filtro,
y tiene una alta capacidad de ensuciamiento porque van a ir pasando las moléculas, ¿cierto?, hacia el otro lado, pero van quedando muchas acá en el camino ya cuando se empieza a ensuciar completamente el filtro. Ya, entonces, obviamente, acá nosotros empezamos a comparar y nos damos cuenta de algunas ventajas y desventajas, y eso nos permite comparar. ¿Qué cosas son en este versus también para comparar los filtros de membrana y de profundidad? El filtro de membrana resiste los golpes de presión, cuando se quiere presionar para que pasen la estructura, va a permitir. Puede atrapar partículas por impacto directo, o sea que puedan pasar directamente por los poros, y hay una estrecha distribución del tamaño de los poros, o sea, está más controlado. Pero por otro lado, la profundidad, el filtro de profundidad permite que cuando se den golpes de presión, ya estas partículas se puedan mover y quizás avanzar, ¿cierto? De los mecanismos que vimos antes, donde teníamos esta parte inercial, la difusión, etcétera, todos estos mecanismos los podemos ver en los filtros de profundidad, ¿ya? Y la verdad es que los tamaños también son diferentes al interior de los poros, por lo tanto, pueden diferir de forma no exagerada, por supuesto, pero pueden diferir, y eso genera una amplia distribución del tamaño. Entonces, ¿me sirve o no un filtro que me dé esas características? Ahí también yo tengo que sopesar qué necesito. Entonces, de acá usted podría perfectamente hacerse un apunte de comparación, de cuál va a ser la ventaja y cuál va a ser la desventaja. Y eso le permitiría a usted poder decidir qué filtro va a usar, ¿cierto? Conociendo la capacidad de ensuciamiento, que es súper importante en los filtros, usted podría ya decidir qué filtro va a utilizar. Ahora, nosotros cuando estamos haciendo procesos de filtración, recuerden que antes hablábamos de una velocidad a la cual vamos a tener circulando estas partículas a través de un filtro, ¿ya? Y así es más o menos como nosotros vemos un sistema de filtración, pero siempre vamos a optar a que no haya una caída de presión, que ojalá sea lo más bajo posible, porque eso por supuesto podría alterar el filtro, es decir, las presiones de las vías tanto de entrada como de salida que se mantengan con diferencias lo más baja posible. Los filtros, chicos, igual es importante que se pueden desestabilizar también muy fácil, ya dependiendo el diámetro que tenga, la estructura como tal, etcétera. Entonces, por eso la presión es tan relevante. Cualquier modificación de la presión podría movilizar, por ejemplo, las partículas que están retenidas. Y por esa razón es que nosotros buscamos, y esto destáquelo aquí, de que se debe mantener las diferencias de presión, acá la caída de presión lo más bajo posible. Pero también dentro de este sistema nos preocupamos de otras variables, ¿ya? Como la temperatura, la presión, la compatibilidad química de lo que estamos trabajando con el filtro, la tasa de retención, la viscosidad del fluido, ¿cierto? Si es muy viscoso nos podría tapar este filtro, etcétera, ¿ya? Entonces, nos preocupamos primero de la presión, eso es lo principal, y luego también vamos a optimizar otros parámetros para que, como consecuencia, tampoco se altere lo demás. Y podemos hacer algunas pruebas a los filtros para ver cómo están funcionando. Y uno de ellos, ¿cierto?, es el test, el punto de burbuja, ¿ya? Donde yo voy aplicando diferentes fuerzas, ¿cierto?, hasta que veo esto, que sale que se revienta esta burbujita y salen las partículas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos acá esta membrana humectada, por ejemplo, estamos filtrando algún líquido puntual, se va a retener acá el agua, pero se genera, característico del agua, una tensión superficial y una fuerza para mantenerse ahí, como tapando quizás este filtro, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a necesitar ejercer una fuerza para poder sacar esa gota, digámoslo así, del poro. Entonces, si se fijan, aquí empieza a agregar fuerzas y luego se rompe.
Entonces, cuando tenemos que ir agregando presión para sacar el líquido del poro, eso es inverso al diámetro, ¿ya? O sea, voy a necesitar hacer una mayor presión cuando el diámetro del poro es más pequeño, ya es más fuerte esa tensión. En cambio, en el caso contrario, yo necesito, cuando tengo poros grandes, esa tensión superficial que se genera acá es menor. Por lo tanto, el poro es más grande y la fuerza que yo debo ejercer para sacar esa gota de ahí, esa burbuja, va a ser menor. ¿Se entiende cómo funciona este experimento, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces esto es como empujar algo que yo quiero que salga. Entonces, cuando estamos en un poro muy pequeño, vamos a necesitar demasiada presión. No así cuando estamos en un poro más grande, porque la tensión superficial que va a haber en esta zona de acá, va a ser mucho menor. ¿Ya? Esta es otra forma también de hacer este test de punto de burbuja, donde con la temperatura, ¿ya? Aquí vemos vemos este sistema, ¿cierto? Y también, perdón, vemos la presión, por supuesto, necesaria, y vamos probando los filtros, ¿ya? Entonces la idea es que tengamos un sistema donde observemos un flujo continuo de burbuja acá, que me va a indicar que efectivamente estoy rompiendo estas burbujas acá. ¿Ya? Se va a visualizar aquí abajito. Este es el filtro, ¿cierto? Aquí hago esta presión y cuando se rompe esta tensión superficial, ¿cierto? Se va a ver como burbujita abajo. Aquí otro sistema, solamente recuerden que ecuaciones yo de memoria no les pido, pero solamente entender los parámetros que están involucrados en la medición del punto de burbuja. Por supuesto, la presión. Nosotros estamos aplicando presión para poder hacer este efecto, ¿cierto? Entonces, sí o sí la presión va a estar incluida, el diámetro del poro y también los ángulos de contacto. Tenemos acá la tensión proporcional a la presión que yo voy a necesitar y el factor de corrección de forma también. Pero esas son correcciones que se hacen a las ecuaciones cuando ya se van probando los experimentos, ¿ya? Aquí tenemos, esto lo voy a pasar brevemente para que podamos llegar luego ya a tamizado. Tenemos este equipo de ensayo de integridad, o sea, cómo vamos probando nosotros que estos filtros están funcionando bien. Aquí tenemos el sistema, ¿cierto? Les comentaba yo que la presión aquí debe ser la diferencia lo menor posible. Y luego cómo se van probando a medida de aplicando aire comprimido, ¿cierto? Estos filtros. Y tenemos diferentes factores para poder seleccionar el filtro a utilizar, ya donde hay un prefiltro, ya donde es como poner un doble filtro, básicamente, ¿cierto? Pero este funciona como un prefiltro, tienen áreas iguales, poros iguales, ¿cierto? Se puede combinar, tener el filtro que yo normalmente uso y agregar un prefiltro, pero ojo que dependiendo este grado de retención de las membranas, voy a tener que saber cuándo cambiar estos filtros y vamos a tener que fijarnos, sí o sí, en mediciones de filtrabilidad, como se dice acá. Porque eso a nosotros nos va a ayudar, dependiendo de la partícula con la que estemos trabajando, a elegir un filtro determinado y también a saber cada cuánto tenemos que verificar que efectivamente está funcionando ese filtro. Yo puedo tener el mejor filtro del mercado, pero si yo no conozco las características, las mediciones de filtrabilidad, yo quizás voy a estar haciendo una filtración súper mala, ¿ya? Entonces, esto es como ir viendo la presión de un sistema cada cierto tiempo o ir midiendo la temperatura cada cierto tiempo. Con los filtros yo veo también mediciones de filtrabilidad. Ese es como el tip acá. Entonces, fíjense que acá
se puede ir, siempre se trata de aumentar la vida de los filtros, y esta gráfica muestra el volumen total de filtrado, ¿cierto? Y la presión diferencial. Entonces acá lo que se hace es ir aumentando este volumen cuando usamos prefiltros. Entonces yo tengo una capa normal, que era mi filtro que yo usaba solito, y que permitía un volumen total hasta aquí, cercano a 50. Ya no estaba la unidad en este gráfico. Pero cuando yo usaba estos filtros de profundidad y los mejoraba, ¿cierto? Con algunos prefiltros de diferente tipo, yo aumentaba el volumen total de filtrado. Es decir, este prefiltro protegía al filtro de profundidad, y con eso yo ocupo de mucha mejor forma este filtro. ¿Se entiende cuál es el experimento acá en esta gráfica y cómo vemos esta mejora en la vida de los filtros, como en la vida útil, digámoslo así? Lo espero que me respondan, chicos. Si yo les pregunto algo, traten de contestar por el chat. Ya, me interesa eso para precisamente poder explicarlo de nuevo. Nosotros antes, en la industria se ocupaba solamente el filtro, que era el filtro que conocíamos, ¿ya? Pero luego se dieron cuenta que nosotros podíamos optimizar la vida útil de estos filtros usando prefiltros, ya una capa anterior a ese filtro, y que tienen otras características, por supuesto, tanto a nivel económico, etcétera, que hace que yo proteja mi filtro, por lo tanto aumento la vida útil de este, es decir, me sirve para más procesos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que este filtro solito, por ejemplo, sin ninguna protección, como dice acá, de prefiltro, tenía este volumen total filtrado. O sea, una vez que pasaban 50, ya el filtro no era el volumen total que me ofrecía. Pero cuando yo empecé a usar prefiltros de diferentes calidades, ¿cierto? Yo pude aumentar ese volumen total filtrado. Entonces, es una muestra de que los prefiltros me aumentan la vida útil de todo, en este caso, un filtro de profundidad. No sé si queda un poquito más claro, Yanis. Ya, súper. Entonces acá, si nosotros, por ejemplo, dijéramos ya en realidad los prefiltros no sirven, nos habríamos visto con esta curva todo el tiempo, o muy despreciable el aumento, pero acá vemos que hasta 5 veces, o sea, el uso de prefiltros efectivamente nos da muchas ventajas frente a la vida útil de los filtros de profundidad. Esto finalmente cómo visualizamos el prefiltro, ¿ya? Tenemos acá el prefiltro, vienen las moléculas desde la parte superior a la inferior, y luego tenemos el filtro final, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que acá quedan retenidas partículas mucho más grandes que no me van a entorpecer este filtrado de acá. Entonces, por esa razón es que el prefiltro, perdón, protege esta parte. Acá, al tener el prefiltro, siempre va a tener poros más grandecitos, ¿cierto? Pero permite retener partículas de este tipo que acá me podrían colapsar fácilmente mi filtro. Por eso esta mejora, ¿ya? Gracias al uso de estos componentes. Entonces podemos tener una doble capa heterogénea, es decir, una capa de 2 filtros, ¿ya? Pero que son diferentes. O podemos tener una capa doble, pero homogénea, del mismo filtro que va a estar 2 veces, ¿ya? Entonces eso igual va protegiendo finalmente al filtro que está en la parte inferior, en ambos casos, ¿cierto? Y por eso se aumenta la vida de estos filtros.
¿Cuándo vamos nosotros a utilizar esta filtración, por ejemplo, en gases, filtración de aire? Cuando tenemos que pasar gases, cierto aire por algunos tanques, ciertos de producción, proceso de fermentación, de autoclavado, de liofilizado, procesos de llenado. Ahí nosotros aplicamos, cierto, que ingrese aire a una sustancia con diferentes fines para de esa forma poder ingresar primero el aire sin ninguna partícula. ¿Ya? Entonces este aire va a pasar sí o sí por un filtro antes de llegar a todos estos equipos. Y por supuesto que el filtro necesita hartas características, ¿ya? Primero que todo tiene que estar validado por todas las instituciones que nosotros conocemos, ¿cierto? La FDA tiene que cumplir con GMP, etcétera, ¿ya? Eso nos da muchas ventajas para poder conseguirlos también a nivel internacional sin ningún problema, o sea, todos acreditados y ahí andamos bien, pero va a estar sometido a harta presión, ya por lo tanto la estabilidad mecánica del filtro, estas partículas tienen que mantener los poros también. ¿Qué pasa con procesos de filtración con temperatura? Nuevamente el filtro tiene que estar a la altura, ¿cierto? Y no alterarse con la temperatura, pues ahí no nos sirve de nada. Y otras características, por ejemplo, que separe realmente las partículas más pequeñas que el tamaño de poro, o sea, que nos dé ese filtrado correcto, ¿ya? Bueno, acá, de manera muy breve, tenemos procesos de producción y donde vamos viendo algunos filtros de membrana. Y si se fijan, están en muchas partes del proceso de producción. Ya, por ejemplo, acá tenemos agua que va a pasar también por un proceso de filtración para retener cualquier partícula que le quite esterilidad al agua. Recuerden que el agua de uso farmacéutico tiene otras características. Luego estas materias primas se mezclan con el agua en un mezclador o en un fermentador, por lo tanto acá el aire que ingresa a este fermentador también va a pasar por un filtro. Luego cuando se mueve esta mezcla ya a un proceso de llenado, por ejemplo, si estamos hablando del envase primario, va a haber un prefiltro acá y luego va a haber otro filtro acá. Entonces este prefiltro me protege, ¿cierto?, los filtros posteriores. Y de esa forma, solamente esta imagen para mostrar de que están a diferentes puntos del sistema de producción la presencia de filtros, ¿ya? Y nos permite asegurar la calidad. Es decir, gracias a los filtros yo puedo hacer un control en las materias primas. Me permite hacer recuentos de colonias, ¿cierto? Si es que están presentes a todo nivel. Voy controlando en el proceso, ¿cierto? Estamos ya mezclando las materias primas para llegar al área limpia y también la presencia de estos filtros me permite hacer controles finales. Entonces con esto ya nos olvidamos un poco de que los filtros están solamente reteniendo partículas, que es la definición que conocemos, sino que también observamos que están a diferentes puntos del proceso de producción y ya de llenado en envase primario. Entonces, nos sirve conocer cómo cuidar también los filtros. Por eso es importante el concepto de prefiltro y la gráfica que yo mostraba acá. Esta nos muestra clarito, ¿cierto?, porque es importante mantener ahí los prefiltros. Otras opciones que tienen que ver con ya el movimiento de las partículas, cuando por estática van cayendo, ¿cierto?, por gravedad a la membrana, que en este caso estas son las partículas, ¿cierto?, aquí está el filtro. Cuando es estático van cayendo, ¿cierto?, por gravedad, pero hay una filtración tangencial que tiene que ver con el movimiento que van a tener las partículas, pero que igualmente pasan aquí verticales, ¿ya? Solo para que lo conozcan. Y aquí está este principio de flujo tangencial, donde en el paso por algunas membranas, lo importante acá es que tenemos partículas que van a irse moviendo siempre hacia los lados, hacia los extremos, ¿cierto?, de
de estas membranas acá no se mantienen en el centro, por ende este es como un pasillo de filtración, ¿ya? Entonces acá podemos tener filtrado hacia acá o hacia abajo, ¿cierto? Por las características de este proceso de filtración, pero va a ser tangencial porque no siguen el centro, ¿cierto? Se van hacia los extremos. Pero esto es una especie de filtro que nosotros en realidad no vemos mucho, ¿ya? Entonces, destacar de este tema de los filtros, de que los podemos cuidar, usted ya podría explicarme cómo aumentar la vida útil, ¿cierto?, de un filtro, que las partículas siguen diferentes tipos de movimiento también para poder pasar por la estructura. No se olvide acetato de celulosa, ejemplo clásico de filtro de membrana, es fibra de vidrio para filtro de profundidad, y que cada uno de estos nos entrega diferentes ventajas y desventajas. Esto es evaluado en la solemne, por si acaso, ¿ya? El punto de burbuja también es algo que usted me tiene que saber explicar. Ahí le soplé al tiro una pregunta, porque nos interesa saber esta relación entre los poros, la tensión superficial y la presión que aplicamos en un sistema. Y ya acá tiene imágenes más visuales, ¿cierto?, de cómo poder, de cómo se puede visualizar un proceso de filtración y las características de estos mismos, ¿ya? ¿Queda alguna duda de esta parte? ¿Algo que quieran comentar, revisar? Ya, muchas gracias chicos. Krishna, Sahadi, Nicolás, ¿qué más me contestó? Kevin, arribita, Yanis. Ya. En realidad yo le hago como este resumen para atrás para ir destacando lo que es más importante, cómo usted tiene que direccionar el estudio, ¿cierto? Entonces por eso es relevante que lo vayamos revisando de esta forma. Entonces, ahora todo el foco de atención aquí. Tenemos molienda y tamizado. Como yo les decía, transversal a demasiadas industrias, minera, de alimentos, la industria farmacéutica, y que por supuesto tiene diferencias porque yo no hablo de trituración, por ejemplo, a una molienda que me dé partículas súper, súper pequeñas, ¿cierto? Y yo puedo empezar a clasificar qué filtro necesito de acuerdo al tipo de polvo que yo estoy buscando. Y en general en la industria farmacéutica vamos a utilizar o vamos a querer obtener polvos muy finos. Vamos a ver en qué situaciones me conviene eso y cuándo no. A veces puede ser una desventaja que genere yo tanto, entre comillas, polvillo, ¿cierto? Entonces vamos a tener, según el tipo de polvo, el tamaño de tamiz, ¿ya? Y el porcentaje de las partículas que pasan a través de ese tamiz. Entonces, acá la verdad es que solo ver una relación entre, entre los números, ¿ya? O sea, no quiero que se aprendan de memoria esto, pero sí hacer el análisis si ustedes lo pueden explicar, en el sentido de que el tamaño del tamiz, a medida que es mayor el número, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la malla, no sé, 120, nos permite trabajar con tipos de polvos muy finos. Entonces, nuevamente es inversamente proporcional el tamaño del tamiz con lo que yo obtengo. Entonces, siempre en industria farmacéutica optamos por usar, por supuesto, tamaños de tamices grandes, o sea, la numeración grande, pero porque me genera polvos más finos. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con estos numeritos, eso es importante. Pero por supuesto, y ojo acá, por supuesto que el tener este proceso de molienda y de tamizado me genera bastantes ventajas. ¿Cuál podría ser una ventaja, chicos, de yo poder modificar el tamaño de las partículas? Pensando en la industria farmacéutica, ¿cuál sería una ventaja?
Ya, dice Yanis, una mejor unión entre ellas al momento de comprimirlas. Ya, eso tiene una justificación. ¿Qué es lo que yo modifico cuando empiezo a hacer molienda y luego tamiz? Ya, favorece el mezclado, lo hace más homogéneo, me imagino, el mezclado. A eso se refiere esa Jadi, ¿cierto? Claro. Hay algo importante que tiene que ver con el área superficial, el área de contacto. Si yo trabajo con moléculas que las partículas son muy grandes, yo no voy a tener un contacto entre ellas con, ya sea con los líquidos, etcétera, con los que yo lo estoy mezclando, que sea muy óptimo, ¿cierto? Entonces, una de las ventajas es incrementar el área superficial, porque recuerden que cuando yo trabajo con partículas más pequeñas, la biodisponibilidad va a ser mejor que si yo trabajo con moléculas que son muy grandes. Entonces, vaya apuntando a esto, porque esto es importante. Cuando yo trabajo también, que lo vimos en mezclado, se forman estos aglomerados y dificulta mucho el trabajo, como decía, para el efecto de mezclado, pero también cómo seco yo una estructura muy grande. Va a costar más. Entonces, todo radica en este incremento del área superficial al yo comenzar a hacer estas moliendas y luego los tamizados. ¿Ya? Entonces, como ventaja tendríamos el aumento, de incremento del área superficial, se facilita el secado, ¿ya? Esto de los extractos está un poco más pensado en la parte ya de I+D, yo creo, pero obviamente nos permite mejorar algunos procesos de extracción, ya de algún componente. Como decía bien su compañera, ¿cierto? Tenemos el mezclado de ingredientes sólidos. Eso hace que sea la uniformidad de dosis que tanto buscamos se pueda realizar. Entonces, eso ya es una ventaja para la industria que podamos hacer la molienda y el tamizado. Se permite la distribución uniforme de agentes colorantes. Imagínense trabajáramos con moléculas en tamaño muy elevado, ¿cierto? Que sean tamaños grandes y queremos usarlo como colorante. Eso va a generar finalmente que esto quede súper heterogéneo, que no quede uniforme la distribución del colorante. Por lo tanto, en agentes colorantes sólidos nos importa eso. Mejora la función de los lubricantes. Ya recuerde que los lubricantes van a entrar en contacto, ojalá con toda la formulación, por lo tanto, moléculas más pequeñitas favorecen ese contacto, se fijan, todo radica en la primera ventaja. Y en el caso de cremas, de ungüentos, va a mejorar, por supuesto, la apariencia, la textura. Por eso tenemos la estabilidad de esta sustancia. O sea, en realidad, tener tamizado y moliendo y tamizado nos presenta hartas ventajas, ¿cierto? Y todo parte ahí en el aumento del área superficial, que eso es lo que favorece contacto con todo el resto y le da mucha estabilidad, todo el resto de componentes me refiero, y eso le da mucha estabilidad también a nuestras formulaciones. Entonces, esa es una de las cosas más relevantes. Pero también tiene algunas desventajas. Recuerden que existen los polimorfismos estructurales, porque hay varios tipos de polimorfismos, ¿cierto? Estaban los estructurales, estaban los polimorfismos genéticos. Por eso, siempre con apellido el polimorfo. Cuando nosotros hacemos esta molienda con posterior tamizado, vamos a partículas más pequeñitas y podemos, en algún caso, llegar a la formación de estos polimorfos. Y hay estructuras que tienen muchos polimorfismos, ¿ya? Por lo tanto, eso está también documentado, entonces es algo que nosotros sabemos previamente. Si yo durante la molienda ocupo mucha temperatura, por ejemplo, tenemos los fármacos que son termolábiles, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo puedo degradar. Y obviamente no me sirve ese escenario, ¿cierto? Ojo aquí con las ventajas y desventajas. Entonces, en este caso, tendría
como desventaja la degradación por la temperatura que se puede generar en el proceso. Habíamos conversado sobre las densidades, también quizás puedo alterar la densidad de bulk y eso puede generar problemas de flujo. Y lo más complejo, chiquillos, de trabajar con partículas que son muy pequeñitas es el tema de las cargas estáticas. O sea, para mí súper bien que las partículas sean pequeñas, yo voy a aumentar el área de contacto, ¿cierto? El área superficial, pucha, súper bien, porque va a tener contacto con todos los componentes de la formulación y todo eso. Pero fíjese que si yo genero muchas partículas muy pequeñas, se aparece la carga estática. Y eso hace que quede, por ejemplo, parte de la formulación retenida en los equipos, que se puedan agregar entre ellas, ¿cierto? Y eso, por supuesto, que es una gran desventaja en la industria farmacéutica. Entonces, no se trata de apelar a trabajar con moléculas muy pequeñas, sino que a saber hasta qué punto llegar para evitar estas cargas estáticas que afecten la formulación. Y también, como estamos estamos aumentando el área superficial, podemos generar absorción de aire, lo cual genera una humectabilidad de la droga. Ya, entonces eso también va a afectar a esta formulación. Entonces ya tenemos claro más o menos cuáles son las ventajas y las desventajas que nos entrega este proceso de tamizado, de molienda y tamizado. Y para generar este proceso hay diversas fuerzas mecánicas, ¿ya? Como la compresión, el impacto, el desgaste, o también recibe el nombre de fricción, y los cortes. Ya esto lo voy a pasar bastante rápido y ya lo vamos a ver en la segunda unidad en más detalle, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener el tipo de fuerza, el tipo de reducción, ya de las partículas, los equipos que vamos a utilizar y la operación. Cuando aplicamos una fuerza de compresión vamos a triturar partículas más grandes, ¿cierto? A otros que son más finitos. Y esto se hace en chancadores. Esto en realidad está más enfocado a la industria de alimentos, por ejemplo. Ya los chancadores de triturador de rodillo, etc. Por otro lado, cuando tenemos una fuerza de impacto, ya es una molienda, que podemos ya empezar a hablar de granulometría, o sea, tenemos gránulos de diferentes tamaños, también finos, y se puede hacer por diferentes tipos de molinos, ya de bolas o de martillo. Luego la tercera fuerza, el corte, donde se hace un astillado, ¿ya? Pero el tema acá, un chipeado, un corte, que da un tamaño y una forma definida, pero muy poco fina. Entonces, quizás esta fuerza de corte en la industria farmacéutica no nos va a servir. Cuando me hablan de granulometría, por ahí me convencen, ¿cierto? Pero acá con una fuerza de corte no me genera mucho interés de la vista farmacéutica, ¿ya? Y luego por desgaste tenemos la micronización, por fricción. Entonces da productos muy finitos, lo que nos sirve, ¿cierto? Pero a partir de materiales que son blandos y abrasivos. Cada una de estas fuerzas, obviamente, va a otorgar ciertas características. Los procesos pueden generar temperatura, cosa que siempre tenemos que considerar, ¿cierto? Que puede alterar nuestra formulación, lo que estamos trabajando. Por lo tanto, en estas cuatro fuerzas, quizás la que más nos conviene o la que más se va a utilizar tiene que ver con esta de impacto, cuando ya hablamos de granulometría, y con molienda, por supuesto, ¿ya? Entonces, de esas cuatro. Pero ¿cómo yo voy a seleccionar el molino con el que voy a trabajar? Porque aquí hablamos siempre de molinos y molinos y molinos, ¿cierto? Dependiendo de todas las fuerzas. Primero, primero tengo que seleccionar mi tamaño de partícula. ¿Qué tamaño de partícula quiero llegar? Y en pos de eso voy a tener molinos más o menos adaptados.
que la distribución de la partícula también sea más o menos estable o la deseada, porque cuando me da un producto que no es muy definido o que no son productos muy finos, no me va a convenir, ¿cierto? Por lo tanto, también tengo que fijarme en la forma de la partícula final, post uso de o paso por molino. Puede este molino, lo que les comentaba, requerir algún uso de energía o generar calor. Entonces, me enfoco según mi principio activo. Y por eso esto es algo dinámico, porque yo no siempre voy a trabajar con el mismo principio activo. Entonces voy a tener una variedad donde voy a tener que conocer las características de producción. ¿Ya? Entonces voy a necesitar ahí seleccionar un molino acorde a mi necesidad con el principio activo. ¿Ya? Si el molino es seguro para la parte operacional, o sea, quién va a tener que cargar este molino, quién va a descargarlo, ¿cierto? Las condiciones de instalación y luego también de qué material, características de los materiales, o sea, como consecuencia, qué va a tener, qué temperatura de ablandamiento va a tener esa mezcla, por ejemplo, la dureza, la humedad, ¿ya? Entonces, todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta, pero siempre partiendo de la base de que usted va a tener un principio activo puntual, una materia prima puntual, que le va a permitir definir, ¿cierto?, cuál va a ser el molino de elección. Vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos, ¿ya? Ojo acá también. Tenemos circuitos en estos molinos que pueden ser circuitos abiertos o circuitos cerrados. Pero, nuevamente, y la forma en la que yo siempre les recomiendo que estudien esto es comparando ventajas y desventajas. Fíjense acá que tenemos una molienda en un circuito abierto. ¿Y cuál es la característica de este molino? Que es horizontal. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene acá? El producto que yo obtengo tiene una amplia distribución de tamaño. Puede que no me sirva mucho. Tiene bajo aprovechamiento de la energía. Esto también lo habíamos revisado con los mezcladores. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto el tema de cómo optimizaban el uso de la energía, que era un punto importante en el cual nosotros nos fijábamos para poder elegir el mezclador. Por otro lado, tienen alto tiempo de residencia, es decir, la partícula permanece mucho tiempo en este circuito para poder terminar la molienda, y una alta producción de ultrafino. ¿Qué será el ultrafino? ¿A qué les suena preliminarmente? Tal cual, este polvillo que se genera, ¿cierto?, como resultado del proceso de molienda. Obviamente presenta todas las desventajas que conversamos, ¿cierto? De que al ser demasiado pequeño aparecen las cargas estáticas. Entonces ahí ya nos deja de convenir, ¿cierto?, el tema del ultrafino. Y eso es un circuito abierto, pero es horizontal. Ahora, ¿qué pasa con la molienda en un circuito igual abierto, pero donde el proceso se da de forma vertical? ¿Ya? Entonces aquí podemos ver claramente en esta imagen que es vertical. Tiene también una amplia distribución de tamaño, pero mejora el aprovechamiento de la energía, por lo tanto es más positivo, ¿cierto?, al compararlo. Tiene un bajo tiempo de residencia, una diferencia importante con el anterior, y tiene una baja producción de ultrafino. ¿Ya? Entonces, con esto, usted podría justificar cuál de los dos les conviene y por qué.
Ya esto es más allá de decir que me conviene uno o el otro, sino que ir siempre justificando la razón por la cual les conviene, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos acá estas moliendas, una en horizontal, ¿cierto? Con sus características, y esta molienda en vertical. Ojo con esto. Entonces, es importante poder compararlos. Pero estos son circuitos abiertos. Existen también circuitos cerrados, ¿ya? Creo que aquí, ya, aquí esta imagen está mejor. ¿Cuáles son las características de este circuito cerrado? ¿Ya? Acá, este circuito internamente moviliza muy rápido a las materias primas con las que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, el tiempo de residencia es menor porque se va a forzar a que se haga el proceso de molienda rápidamente. ¿Ya? Ahora, cuando el equipo detecta que ya está haciendo esta molienda, va a ir retirando las partículas, ¿cierto? Que son del tamaño esperado, y las que no cumplen van a pasar de nuevo. O sea, partículas grandes que queden van a pasar de nuevo por el proceso de molienda, ¿ya? Entonces, no voy a hacer pasar toda la materia prima que tengo como resultado de la molienda, pasar de nuevo, sino que el equipo recicla, entre comillas, todas las partículas grandes que quedan y las lleva a molienda otra vez. Esa es de las características del circuito cerrado. Ya acá veíamos que los circuitos abiertos se daba por gravedad, por ejemplo, en el vertical, pero acá este circuito cerrado permite estos mecanismos de control y de reciclaje, finalmente. De lo que hemos conversado hasta ahora, donde yo me he enfocado más en algunas cosas, ¿les queda claro? ¿Listo? ¿Alguna duda que tengan, que quieran preguntar hasta acá? Yo no, por lo menos, profe. Ya, gracias Carolina. Tampoco, profe. Muchas gracias Nicolás, súper. Felipe también, gracias. Los demás, ¿cómo vamos? Es harta info, mensaje y molienda. Claro, claro, nosotros vamos a tener también la presencia de filtros, principalmente acá, en estos circuitos cerrados, donde se tiene que de alguna forma discriminar para este reciclaje, ¿ya? Para poder tomar las partículas de mayor tamaño y poder hacer el proceso de molienda de nuevo con ellas hasta que salgan con el tamaño adecuado. Depende. El uso de prefiltro va a depender del tipo de principio activo, de si están disponibles o no, etcétera. ¿Ya? Siempre se sugiere, porque en realidad el prefiltro aumenta la vida útil, ¿cierto?, de los filtros normales que nosotros antes usábamos solitos. Ya, por lo tanto, siempre se va a recomendar un prefiltro, pero depende de, acá quizás no sea tan necesario un prefiltro, ¿ya? Porque el reciclaje va a ser una vez o dos veces, nada más, ¿ya? Cuando los filtros se ocupan para volúmenes mayores, ahí sí es necesario, quizás pensando más en líquido, ahí sí es necesario que sea más, que se aumente la vida útil. De nada. Ya. Entonces nos quedan las últimas diapos ya. Estamos súper bien en la hora. Entonces, tenemos diferentes formas, ¿cierto?, de ir organizando este tema de la molienda, del tamizado, con circuitos que nos permiten este reciclaje, ¿cierto?, que va a mejorar las características cuando nos quedan moléculas que son de tamaño grande, ¿cierto? Les vamos a hacer un paso como de reciclaje y todo esto por los mecanismos de este sistema que es cerrado. Pero vamos a tener
algunas condiciones de trabajo, porque vamos a poder hacer molienda en seco, molienda húmeda, y esta otra situación que no se usa mucho, pero es de atmósfera especial. Y también vamos a tener criterios para poder ver la eficiencia de los equipos. Y acá nos reencontramos con algo que ya conversamos con los mezcladores, ¿ya? ¿Qué veíamos con los mezcladores? Que había una capacidad de carga, o sea, había algunos que iban a trabajar, ¿cierto? Con mucha más carga, por lo tanto tenían una eficiencia en cuanto a los kilogramos de producto final que teníamos por hora, pero porque son elementos mucho más grandes en tamaño. El consumo de energía también es importante, ¿cierto? Lo veíamos nuevamente con los mezcladores. La relación de reducción que tiene que ver con la alimentación que va a necesitar el equipo, ya, en el proceso, si es que aplica, y la distribución del tamaño de partícula del producto final que me entrega un determinado equipo. Entonces, en base a eso, yo puedo generar criterios para definir, ¿cierto?, qué tan eficientes van a ser los equipos. Y, por supuesto, me permite comparar. Entonces, yo quiero ver acá la capacidad de carga, la distribución final del tamaño de partícula, el consumo de energía. Esas son cosas relevantes, ¿ya? Por supuesto que un equipo con una alta capacidad de carga y bajo consumo de energía eventualmente va a tener un costo mayor para su adquisición, ¿ya? Pero vamos nosotros a apelar a encontrar siempre intermedios con características que necesitemos. Pero hay otra cosa importante, porque recuerden que acá lo que estamos haciendo es tomar partículas que son de un gran tamaño y hacer un proceso de molienda para hacerlas más pequeñas y luego tamizarlas para poder tener un tamaño más uniforme, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿de qué forma usted podría caracterizar a estas partículas finales? ¿Cómo yo caracterizo algo? ¿Según qué? ¿Puede ser el tamaño? El tamaño va a ser una característica, ¿cierto? Muy bien. La forma, súper bien. Hemos visto que las formas irregulares de repente también alteran algunos procesos, súper bien. Entonces, nosotros tanto como de repente caracterizamos a alguien, no sé, yo puedo decir, él es súper alto, tiene el pelo, no sé, rojo, es colorín, eh, tiene los ojos verdes, ¿cierto? Tiene su piel, su tez clara, etcétera. Yo caracterizo también estas partículas. Entonces, el tamaño de partículas, por supuesto, nos sirve para caracterizar, porque me va a permitir caracterizar entre partículas que son muy gruesas, unas más finas, muy finas, y estas que son ultra finas, ¿ya? Pero en general yo puedo caracterizar según la forma, según el tamaño, según la densidad, ya respecto a una mezcla puntual. Entonces es importante que usted sepa cómo caracterizar diferentes cosas, porque eso nos da a nosotros una idea de cómo la carta de presentación, ¿cierto? Entonces, cuando usted caracteriza una partícula y quiere que sea de tal forma o con tales características para poder ser usada en un proceso de producción, por ejemplo, teniendo la caracterización usted sabe lo que necesita. Y es en base a eso que va a diseñar caminos para llegar a una partícula que sea esférica, ya que sea de un determinado tamaño, va a tener que elegir algún tamiz para eso, ¿cierto? Y la densidad, etcétera. Entonces, caracterizar algo es muy importante, así que súper bien lo que me dijeron, tamaño, la forma, ¿cierto? Y sumamos la densidad. Obviamente, nosotros es mucho más fácil trabajar con área superficial o conocer el área superficial en partículas que son esféricas,
¿cierto? A medida que esta partícula se hace más irregular, nos cuesta más ver el área superficial real que va a estar expuesta. Por lo tanto, ahí muy bien la forma, que es una manera de caracterizar. En la tamización vamos a tener varias características de los tamices, que igual es importante. Se van a definir según la abertura nominal del tamiz, porque estos tienen telas metálicas, ya que generan una malla. Ese tamaño de la malla va a ser uno de los parámetros. El diámetro, los tamices son también algunos bastante extensos, la altura y el material del que está construido. Ya en general vamos a buscar un material donde no vayan a quedar retenidas las partículas, ¿cierto? Entonces es muy poco probable que veamos tamices de plástico, quizás vamos a ver en su mayoría tamices que son metálicos, ¿ya? Y las aberturas que tienen estos tamices están definidos por estas normas, por eso les comentaba que mientras más internacionalmente aceptados sean los tamices que nosotros tengamos en cuanto a los tamaños, va a ser mucho mejor, estandariza mucho mejor. Tiene esa abertura nominal, también está el diámetro, ya, que son bastante variados, ¿cierto? Pulgadas. La altura, ya altura completa, media o intermedia, ya que eso depende también de qué tanto yo voy a necesitar agregar a ese tamiz para poder hacer el proceso. Hay algunos que son más bajos porque en realidad o son más extensos, ¿cierto? Pero son más bajitos. Y finalmente los materiales. Tenemos marcos que son de bronce y tela, otros de bronce y tela acero inoxidable, y el marco de acero inoxidable y tela, ¿ya? Y en general estos tamices van a estar clasificados según también este material y son de un uso bastante fácil en la práctica, ya no es muy difícil usar un tamiz, pero sí nos importan los materiales, es decir, no tienen que ser materiales que vayan a retener partículas, ¿ya? Entonces, siempre en general vamos a trabajar con acero inoxidable, bronce y tela de los mismos materiales. Eso nos hace no necesitar un altera básicamente el proceso de tamizado. ¿Ya? Entonces, con esos materiales andamos bien para evitar la retención de las partículas. Entonces, chicos, queridos, ¿queda alguna duda de lo que hemos conversado? ¿Algo que necesitan que repita? Ya, estoy atenta al chat, al micrófono. Gracias a Jadi. Los demás, aquí me gustaría leerlos a todos. ¿Quedó alguna duda? Gracias, Felipe. Krishna, Yanis, súper. Ya, súper bien. Ya. Entonces, antes de tomar un pequeño break, antes de su prueba, les voy a pasar la lista, y a las 10:30 hacer la prueba, así que pueden por ahora, me dan un segundito solamente para yo tomarles la lista. Chan, chan, chan. A ver. Ya lo voy a dejar de compartir. A ver. Ayer subí las notas del foro 1, no sé si la vieron.
Está como documento. Sí, profe, gracias. Ya, súper. Nicolás se refiere, profe, en el foro. Sí, yo tengo la rúbrica por grupo. Ya tengo el documento ahí con los puntajes y observaciones. ¿Ya? Entonces, el integrante del grupo que estaba haciendo como estas publicaciones a nombre del grupo, por favor que me mande un correo si quiere ver la retroalimentación, ¿ya? Como ahí está el detalle del puntaje, las notas, las observaciones, no los subo públicos para todos, ¿ya? Entonces, porfa, ahí me dejan un correíto y yo se las envío por mail para que la tengan. Les voy a hacer también comentarios generales de su foro en un segundito. Ya. Gustavo está por ahí. Presente. Súper, gracias. Catalina. Gracias.